Muy buenas noches, queridos amigos, amigas, jóvenes, padres, madres de familia de la Unidad Educativa Víctor Manuel Peñarera. En el presente taller que vamos a realizar el día de hoy, que tiene que ver con los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad y en la información, se ha realizado un estudio normativo considerando las leyes que regulan estos derechos dentro del Estado, los cuales vamos a compartir con ustedes para su información y para que ustedes hagan ejercicio justamente de esos derechos. El propósito de este taller es difundir la normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en el Ecuador. Los beneficiarios está dirigido justamente para personas mayores de edad, como son ustedes, que oscilan entre 18 a 29 años. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Queremos conseguir con este taller concientizar o concienciar en las personas o grupos de atención prioritaria sobre los derechos digitales de los jóvenes en el Ecuador. Vamos a procurar la capacitación colectiva y que entiendan de la mejor manera la normativa que les protege. La permanente evolución de la sociedad exige que los seres humanos, por las circunstancias y contexto que les rodea, requieren de una permanente actualización en el uso y manejo adecuado de tecnologías de la información, con la finalidad de tener una visión mucho más detallada y de cómo va evolucionando. Abordaremos parte de la normativa ecuatoriana que se ha fortalecido en los últimos años en este aspecto, la cual permitirá a la ciudadanía ejercer un control más efectivo en el tratamiento de contenidos que se manejan de manera digital y el goce pleno de sus derechos. Con la finalidad de analizar la normativa jurídica ecuatoriana con respecto a los derechos digitales, tomaremos en cuenta en esta ocasión el Código Integral Penal y la Constitución. Debemos recalcar que además de estos cuerpos normativos existen otros como la Ley Orgánica de Salud, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, la Ley Orgánica de Consejos Nacionales para la Igualdad, las reformas que existen y el Código de la Niñez y la Adolescencia, entre otros cuerpos normativos. Pero, ¿qué son los derechos digitales? Los derechos digitales, como la doctrina lo cataloga, como una extensión de los derechos humanos o también como la extensión de aquellos derechos ordinarios cuando se aplican en un contexto digital. Ustedes recordarán, recientemente pasamos el COVID-19 y sus niños recibieron justamente trabajo y tareas a partir de herramientas tecnológicas. Los utilizaron, pero no sabían si estaban protegidos o no estaban protegidos. Los niños no pueden ser fotografiados, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay una normativa que les protege, ¿sí? Su objetivo principal es proteger y garantizar la seguridad de las personas en el contexto digital, que a través de una serie de prerrogativas básicas elementales que le permitan a la persona poderse manejar y poder desempeñarse con total normalidad dentro de lo que es un entorno digital, para que se sientan protegidos frente a ciertos ataques que pueden surgir en este medio. Pero, ¿cuáles son los derechos digitales en el Ecuador? Si bien hay una extensa terminología, podemos citar los siguientes: el acceso universal e igualitario del Internet, la libertad de expresión, el derecho al anonimato, la privacidad y protección de datos personales, el derecho al olvido, el derecho a la protección de datos personales, el derecho a la propiedad intelectual digital, el derecho a la intimidad digital, el derecho a la ciberseguridad. Hay que entender que tanto el mundo online, es decir, la parte digital, lo que nosotros, cuando prendemos un computador o un celular, esa es la parte no física, mientras que la parte física es lo que está afuera. Sin embargo, tanto la parte digital como la parte física siempre están interconectados. En la actualidad, tanto el mundo físico como el mundo digital
no se los puede considerar por separado. Por lo tanto, debe existir regulaciones y normativas. Si existen delitos en el mundo físico, es lógico que también ha de existir delitos en la parte virtual, por lo que estos se les conoce como delitos informáticos o cibernéticos. Para ejercer nuestro pleno derecho tenemos como base legal nuestra Constitución de la República vigente del 2008 y así, por ejemplo, el artículo 66 reconoce y va a garantizar a las personas el derecho a la integridad personal, que incluye en su numeral 19 el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre el carácter, así como su correspondiente protección. Eso en nuestra Constitución. Pero aparte de eso tenemos otra normativa nacional. Así tenemos el artículo 16, en donde todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación. No está restringido solamente para un grupo especial. Todos tenemos derecho a acceder a esta información, al Internet. Es más, se está pidiendo a nivel internacional de que sea catalogado como un derecho humano. Todavía no existe el pronunciamiento de todas las naciones, pero hacia allá apuntan justamente. Así como el artículo 314, el Estado será el responsable de la provisión de servicio público de agua potable, de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructura, portuarias, aeroportuarias y demás que determine la ley. Adicional a la Carta Magna, es decir, a nuestra Constitución, tenemos la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la cual en su artículo 4 dispone que entre los principios de la administración, regulación, control y gestión de estos sectores estratégicos. Por otro lado, la Ley Orgánica de Datos Personales en el artículo 23 referencia al derecho a la educación digital. Y centrándonos ya en los derechos digitales y la relación del COIP, en el cual establece como finalidad normar el poder punitivo del Ecuador, tipificando y estableciendo el procedimiento de juzgamiento de los delitos cometidos. Pero, ¿cuáles son los delitos informáticos? Muchos no conocemos. Tenemos, por ejemplo, los delitos contra la integridad personal. Entre ellos, algo que ya hemos conversado, la instigación al suicidio, el hostigamiento, el acoso escolar y el acoso académico. También tenemos las contravenciones contra contra la mujer, la violencia contra la mujer, según el artículo 159. No solamente la violencia es de forma física, también hay de forma digital. Hay los delitos contra la integridad sexual y la reproductiva. Tenemos el acoso sexual y varios dentro de estos delitos, ¿no? Tenemos la distribución de material pornográfico a niños, niñas y adolescentes, que esto es actualmente es un flagelo al cual están expuestos los niños y jóvenes en la actualidad. La corrupción de niños, niñas y adolescentes, el abuso sexual, la violación, el contacto con finalidad sexual. Aprovechan redes como Facebook, TikTok para conectarse con los niños, con los jóvenes. A más de ellos tenemos el derecho contra atentando el derecho a la intimidad personal y familiar, la violación a la intimidad, la revelación del secreto de información personal a terceros. Cuando una persona ingresa, por ejemplo, al Facebook y sin autorización va a las fotografías, las imprime, las descarga para, no sé, eso tiene que ver justamente con violación a la intimidad. También tenemos el delito contra el derecho al honor y el buen nombre. Muchas personas por Facebook escriben lo que quieran del vecino, de la vecina, de otras personas y no toman en cuenta que están atentando contra el derecho, el honor y el buen nombre de las personas. Estos también son delitos. Tenemos los delitos contra el derecho a la propiedad. En en el 2019, cuando comenzó el COVID, muchas estafas se hicieron a través de las redes, que estaban enfermos, que necesitan dinero, que les colaboren y les mandaban hasta cuentas, o sea, tomaban el nombre de familiares, de primos, de tíos, y esto también pasó justamente a través de estas aplicaciones, ¿no? La reprogramación o modificación de la información se han dado en la actualidad como parte de hacer daño a las personas, eh, recortar ciertas partes, ciertas frases y cambiar su sentido, ¿no?
Así también hay la comercialización ilícita de, de terminales móviles, infraestructura ilícita, entre otras. A más de estos derechos, hay el delito contra el derecho a la identidad. Cuando suprimen, alteran o cogen y le cambian la fotografía, por ejemplo, en la cédula de identidad, o le cambian el estado civil. Algunos lo cogen como broma, pero esto también es un delito. Hay los delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y comunicación. Es que no me quieren La dar. revolución digital, eh, tenemos, insisto, la revelación ilegal de datos, la intercepción ilegal de datos, la transferencia electrónica de activo patrimonial. Por ejemplo, no sé si les ha pasado, pero de Claro, de Movistar, eh, tienen los datos y les llaman simplemente para ofrecerles promociones cuando ustedes ni siquiera les han solicitado, de bancos a ofrecerles tarjetas. Eso, por ejemplo, está penado por la ley y sin embargo lo hacen en la actualidad, ¿no? También podemos nosotros sacar como conclusión de lo que les acabo de narrar, que si bien es cierto, nuestra República del Ecuador, con su constitución, tiene una gran cantidad de leyes. Nuestra constitución es una de las mejores constituciones, es muy garantista, reconoce el derecho, por ejemplo, de la naturaleza y también reconoce el tratamiento del Internet. Sin embargo, pese a todo ello, ¿sí? No solo están ligadas dentro del campo digital, en lo que se refiere a la conexión del Internet, sino que también están para salvaguardar la integridad y derechos de las personas para que nosotros podamos utilizar estos medios con seguridad, la tecnología y todos los adelantos que con ello vienen. Pese a que en el Ecuador existe ya una ley como la Ley Orgánica de Protección de Datos del 26 de mayo del 2021, todavía no existe una articulación con instrumentos jurídicos internacionales que permitan la aplicabilidad y reconocer sanciones en algunas aplicaciones como Facebook, TikTok u otras. Cabe recalcar que estas se regulan a sí mismas y ellas son las que ponen las condiciones de uso. No hay una ley que directamente pues sancione el mal uso de nuestros datos a través de estas plataformas. Pese a existir una gran instrumentación jurídica en lo que se refiere a derechos digitales, no solo basta con que se encuentren algunos normados, pues faltan algunos temas por ser abordados. Pero esto se debe básicamente porque no hay una voluntad política para que se haga el respectivo desarrollo y el seguimiento jurisprudencial. Nuevamente recalco de que la pandemia del COVID-19 deja una gran lección en cuanto a este tema, pues la mayoría de instituciones públicas, privadas, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, se vieron obligados a hacer uso de estas herramientas, reuniones por Zoom, utilizar el Facebook, utilizar el Twitter, utilizar el WhatsApp, pero muchas de ellas estaban recién en desarrollo, otras todavía se están desarrollando. Y como no había regulaciones claras, algunos aprovecharon para comprar el precio o los valores que a ellos les convenga, sin tomar en cuenta los datos personales y el manejo de la información. Si usted, por ejemplo, sube información en la actualidad a Google, todo lo que usted ha subido ahí tiene acceso cualquier persona. Si usted subió a Facebook, esa información le pertenece a Facebook, todas las fotos. Entonces, no conocemos a ciencia cierta cómo se está manejando nuestra información. Para evitar justamente el abuso de estas aplicaciones es justamente la capacitación de este taller. Con la atención brindada de parte de todos ustedes y el haberme brindado su valioso tiempo, reciban de mí mi agradecimiento.